Mis padres dejan que su hija favorita y toda la familia de su novio se muden a mi casa, mientras yo soy el que paga el alquiler, la comida y los gastos. No sé ni por dónde empezar porque la verdad es que me harté. Me llamo Daniel, tengo 28 años y toda mi vida he tratado de hacer lo correcto, trabajar, pagar mis cosas, ayudar a mis padres cuando lo necesitan, pero parece que eso no vale de nada cuando tienes una hermana a la que miman como si fuera la última Coca-Cola en el desierto. Mi hermana se llama Camila, tiene 24 años, según mis papás, es la niña de la casa, la princesa que nunca tiene la culpa de nada. No importa lo que haga, siempre encuentran una excusa para justificarla. Yo, en cambio, soy el idiota al que siempre le dicen que tiene que entender y ser buen hermano. Hace un año logré independizarme. Encontré un departamento decente y me mudé solo, disfrutando por fin de mi propio espacio. Pero por cosas de la vida, mi papá perdió su trabajo y mis papás no podían seguir pagando el alquiler de su casa. Como hijo responsable que soy, les ofrecí mudarse conmigo por un tiempo hasta que mi papá encontrara algo estable. Grave error. Al principio todo iba más o menos bien. Yo pagaba el alquiler, la luz, el agua, el internet, la comida, básicamente mantenía la casa mientras mi papá buscaba trabajo, spoiler, se la pasaba viendo la tele. Pero al menos tenía paz. Hasta que mi hermana metió la pata. Resulta que Camila, mi queridísima hermana, se embarazó de su novio Cristian, un tipo que siempre me cayó mal. No trabaja, no estudia, no hace nada más que soñar con ser influencer. Y adivinen qué, mis papás, en lugar de ponerle límites, decidieron que lo mejor era que él y su familia entera se mudaran con nosotros. Sí, así como lo leen, mis papás llegaron un día con la noticia de que Cristian y su familia, su mamá, su hermana menor y hasta el perro, no tenían dónde vivir y que, como somos familia, lo más lógico era que yo les abriera la puerta de mi casa. Por supuesto, me negué rotundamente. Les dije que no, que yo no tenía ninguna obligación de mantener a extraños, que Cristian no me caía bien y que ya suficiente estaba haciendo por ellos. Pero aquí viene la parte más enferma, mis papás me dijeron que la casa no era mía. La renta la pagas con dinero que ganas trabajando, pero la casa es de todos, porque somos familia. Me quedé en shock. ¿Cómo que la casa es de todos? ¿Cómo que yo no tengo derecho a decidir quién vive en el lugar que yo pago? Pero ahí no terminó la cosa. Una semana después, mientras estaba en el trabajo, llegaron con sus maletas. Sí, Cristian, su mamá, su hermana y hasta el perro se instalaron en la casa sin mi permiso. Cuando volví y los vi ahí, mis papás tuvieron el descaro de decirme que no podía echarlos a la calle, que no era humano. Ahí fue cuando supe que mi vida se iba a convertir en un infierno. Desde el momento en que Cristian y su familia cruzaron la puerta con sus maletas, mi casa dejó de ser mi casa. Pasé de tener un espacio tranquilo a vivir en un sitio donde no tenía ni un rincón de paz. La sala se convirtió en una especie de campamento improvisado con colchones tirados en el piso, ropa por todas partes y un desorden que me daba ansiedad con solo verlo. Cristian y su mamá actuaban como si fueran los dueños del lugar. Desde el primer día, ella se adueñó de la cocina, moviendo mis cosas como si fueran suyas. Cristian, por su parte, se instaló cómodamente en mi sillón favorito con el control remoto en la mano, como si estuviera en un hotel con todo incluido. Su hermana menor, una adolescente de unos 15 años, pasaba el día entero pegada al teléfono, pidiendo comida a domicilio con mi internet y dejando envolturas por toda la casa. Hasta el perro parecía tener más derechos que yo, subiéndose a los muebles y dejando pelo por todos lados. Intenté poner límites, pero cada vez que decía algo, mi mamá me miraba con decepción, como si fuera una mala persona por no querer ayudar a la familia. Mi papá se limitaba a decirme que debía entender la situación, que era temporal y que debía ser solidario. Pero no era solo cuestión de espacio, también era un problema económico. La despensa se vaciaba el mismo día que hacía las compras. Los recibos de luz y agua se duplicaron. Pero lo peor de todo era que ninguno de ellos hacía el mínimo esfuerzo por aportar. Cristian pasaba el día en la casa sin hacer absolutamente nada. No buscaba trabajo, no ayudaba con las tareas del hogar, ni siquiera intentaba disimular su falta de interés en ser un adulto responsable. Su mamá decía que él tenía un gran futuro en redes sociales y que lo único que necesitaba era un poco de apoyo mientras despegaba su carrera. Yo no podía creer lo que escuchaba. Mientras tanto, su hermana menor tenía la costumbre de traer amigos sin avisar, como si la casa fuera un centro de reuniones juveniles. Mis horarios de trabajo eran largos y, cuando llegaba a casa, lo único que quería era descansar. Pero eso se volvió imposible.
Todas las noches había ruido, risas, conversaciones en voz alta, la televisión a todo volumen. Mi habitación era el único refugio que me quedaba, pero incluso ahí llegaba el sonido de su desorden. La situación se volvió insostenible cuando noté que, además de no contribuir con nada, comenzaban a apropiarse de mis cosas. Mi comida desaparecía del refrigerador en cuestión de horas. Mis productos de aseo personal eran usados sin permiso. Incluso algunas de mis prendas de ropa comenzaron a desaparecer. Cuando intenté confrontar a mis papás sobre todo esto, lo único que recibí fueron excusas. Me dijeron que estaba exagerando, que todo era parte de convivir como familia. Me acusaron de ser egoísta y de no entender lo difícil que era la situación de mi hermana. Yo no podía creer que realmente pensaran que todo esto era normal. Cada día que pasaba, me sentía más atrapado en mi propia casa. La idea de seguir manteniendo a un grupo de personas que ni siquiera tenían la decencia de agradecerme era insoportable. Pero lo peor de todo era la sensación de que, para mis propios padres, yo no valía nada en comparación con mi hermana. Me di cuenta de que, si no hacía algo pronto, terminaría explotando. Los días pasaban y la casa se volvía cada vez más un desastre. A pesar de que seguía siendo yo quien pagaba absolutamente todo, me sentía como un invitado en mi propio hogar. Las decisiones ya no las tomaba yo, sino mis padres, que actuaban como si la casa les perteneciera. Camila y Christian, por su parte, vivían en una burbuja, completamente despreocupados de cualquier responsabilidad. El dinero empezó a escasear más rápido de lo normal. Antes, mi presupuesto me alcanzaba bien para mis gastos y los de mis padres, pero ahora tenía que cubrir las necesidades de 5 adultos más un perro. La cuenta del supermercado era ridícula, porque no solo compraban lo necesario, sino que también llenaban el carrito con antojos innecesarios. Jugos caros, carnes de primera, dulces, snacks, todo lo que jamás había comprado para mí mismo, ahora formaba parte de la lista de compras. Y lo peor de todo, ni siquiera me preguntaban antes de hacerlo. Cada semana, cuando iba a revisar mis cuentas, la frustración aumentaba. No solo estaba gastando más de lo que debía, sino que nadie parecía darse cuenta o, peor aún, les daba igual. Intenté dejar de comprar algunas cosas para ver si reaccionaban, pero el resultado fue el contrario. Mi mamá comenzó a pedirme dinero directamente, con la excusa de que era para la casa. El agua y la luz se usaban sin control. Dejaban luces encendidas todo el día, tomaban duchas larguísimas, usaban electrodomésticos como si no hubiera consecuencias. Yo sabía que cuando llegara la próxima factura, iba a ser un golpe fuerte para mi bolsillo, pero, nuevamente, a nadie le importaba. Los fines de semana eran los peores. Christian invitaba a sus amigos a la casa y armaban reuniones sin avisar. Se quedaban hasta tarde, bebiendo y haciendo ruido. Incluso usaban mi televisor, mi consola, mis bocinas y hasta mis cervezas sin preguntar. Más de una vez llegué a casa después de un largo día de trabajo solo para encontrar mi sala convertida en un basurero lleno de botellas vacías y restos de comida. Lo que más me frustraba era la actitud de mis padres. En lugar de apoyarme, cada vez que me quejaba, me hacían sentir culpable. Me decían que estaba siendo exagerado, que debía entender que era solo por un tiempo, que no podía echarlos a la calle. Mi mamá insistía en que Camila necesitaba tranquilidad ahora que estaba embarazada y que yo, como hermano mayor, debía ser comprensivo. Pero lo peor llegó cuando intenté ponerme firme. Un día, después de ver cómo la casa estaba hecha un desastre y notar que faltaba dinero de mi billetera, algo que no me atreví a mencionar porque ya sabía que nadie asumiría la culpa, les dije claramente que esto no podía seguir así. Que ya había hecho suficiente y que no podía seguir manteniéndolos a todos. La respuesta de mis padres me dejó helado. Me dijeron que, si tanto problema tenía, que me fuera yo. Que el que está incómodo es el que tiene que irse. Me quedé en silencio. No podía creer lo que acababa de escuchar. Yo, el que pagaba el alquiler, la comida, los servicios, ¿era el que tenía que irse? En ese momento, entendí que, para mis padres, yo no era más que un cajero automático con patas. Después de la conversación con mis padres, algo dentro de mí cambió. Hasta ese momento, había intentado convencerme de que, con paciencia, las cosas mejorarían, que en algún punto mis papás entenderían lo injusto que era lo que estaban haciendo. Pero cuando me dijeron que, si no me gustaba, me podía ir, entendí que nunca les había importado. Me dolió más de lo que me gustaría admitir. No era solo el hecho de que me estuvieran explotando económicamente, sino que ni siquiera les importaba perderme si eso significaba seguir manteniendo a Camila y a su nueva familia.
Mi propio bienestar no valía nada para ellos. Decidí dejar de ser tan accesible. Si no les importaba cómo me sentía, entonces a mí tampoco me importaría cómo les afectara lo que iba a hacer. La primera medida fue cortar los lujos. Dejé de hacer las compras de comida como antes. En lugar de llenar la despensa con todo lo que ellos querían, compré lo mínimo indispensable: arroz, frijoles, huevos, cosas básicas para mí y mis padres. Nada de snacks, nada de carnes caras, nada de bebidas especiales. Sabía que esto generaría problemas, y así fue. El primero en quejarse fue Christian. Cuando abrió la nevera y no encontró nada de lo que le gustaba, empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre cómo se notaba que alguien estaba de mal humor. Camila, por supuesto, lo secundó, diciendo que yo estaba actuando como un niño. Mi mamá intentó hacerme sentir culpable, diciendo que Camila estaba embarazada y que necesitaba una buena alimentación. No respondí. Solo los miré en silencio y seguí con mi vida. Cuando llegó la factura de la luz, hice algo aún más drástico: desconecté el internet. Yo lo pagaba y estaba harto de que lo usaran para pasar el día en redes sociales mientras yo trabajaba para mantenerlos. Al día siguiente, la casa entera estaba de mal humor. La hermana de Christian se quejaba de que no podía ver TikTok, Christian y Camila no podían hacer sus transmisiones en vivo y mi mamá me acusaba de querer arruinar la armonía familiar. El colmo llegó cuando Christian intentó decirme que yo no tenía derecho a cortarles el internet, porque era un servicio para todos. En ese momento, no pude contener la risa. Le recordé que el internet lo pagaba yo y que, si tanto lo necesitaban, podían pagarlo ellos. La conversación terminó con Christian diciéndome que yo no era un buen hermano y yéndose a su cuarto a hacer berrinche. Mis padres seguían sin entender la gravedad de la situación. A pesar de todo, seguían esperando que yo cediera. Pero esta vez no iba a hacerlo. Empecé a investigar cómo podía salir de esta situación. Había llegado el momento de tomar una decisión drástica. Después de semanas aguantando el caos, supe que la única forma de salir de esta situación era tomar medidas más serias. Ya había intentado razonar con mis padres y con Camila, pero estaba claro que nadie iba a cambiar. Lo único que podía hacer era actuar sin pedir permiso. Lo primero que hice fue revisar el contrato de alquiler. Tenía mi nombre y mi firma, y eso me dio una idea. Como era el único responsable legal del lugar, tenía el control total sobre lo que pasara ahí. Nadie más tenía derecho a vivir en ese departamento sin mi consentimiento. Esto significaba que, si realmente quería sacarlos, podía hacerlo. Antes de tomar una decisión, decidí probar una última estrategia: dejar de pagar absolutamente todo. Suspendí el servicio de internet completamente, pero esta vez no lo reconecté. Reduje el uso del gas al mínimo, lo que significaba que no había agua caliente para las duchas. Dejé de comprar comida que no fuera exclusivamente para mí, lo más importante, dejé de pagar la renta. Sabía que esto traería consecuencias, pero quería ver cuánto tiempo pasaba antes de que alguien se diera cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Las quejas empezaron rápido. Christian y su mamá se molestaron porque el ambiente se estaba volviendo hostil. Camila me reclamó directamente, diciendo que estaba siendo infantil y que mi enojo no justificaba hacerle esto a mi propia familia. Mi mamá insistía en que estaba actuando con egoísmo. Pero nadie, absolutamente nadie, ofreció pagar por nada. Cuando llegó la notificación de falta de pago de la renta, mis papás entraron en pánico. Me preguntaron qué había pasado, y respondí con toda tranquilidad que simplemente no tenía dinero para pagarla. Mi papá, que hasta ese momento había sido el más callado en toda esta historia, reaccionó con furia. No porque estuviera preocupado por mí, sino porque sabía que si nos desalojaban, él también quedaría en la calle. Me reclamó que yo tenía un trabajo estable y que era una irresponsabilidad dejar que esto pasara. No me inmuté. Solo le respondí que, como éramos una familia y todo era de todos, entonces todos debían aportar. Nadie supo qué decir. Por primera vez, se quedaron en silencio. Sabía que este era solo el primer paso. No iba a ser fácil deshacerme de ellos, pero por primera vez sentí que tenía el control de la situación. Después de dejar claro que no pagaría más la renta, la casa se convirtió en un hervidero de tensión. Mis padres no podían creer que realmente hubiera tomado esa decisión, y en lugar de asumir su responsabilidad, hicieron lo que mejor sabían hacer: hacerme sentir culpable. Mi mamá comenzó con su típica actitud dramática, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia y que mi hermana embarazada no merecía pasar por este estrés.
Mi papá intentó manipularme con la vieja historia de todo lo que habían hecho por mí cuando era niño, como si criarme fuera un favor que me estaban cobrando con intereses. Camila, por supuesto, también se puso en plan víctima. Dijo que yo la estaba castigando injustamente cuando ella nunca me había pedido nada. Que Cristian y su familia no tenían a dónde ir y que yo estaba siendo cruel al dejarlos en la calle. Ni siquiera mencionó el hecho de que llevaban meses viviendo gratis sin aportar absolutamente nada. Pero lo más impresionante fue la actitud de Cristian y su mamá. En lugar de agradecer por el tiempo que habían vivido ahí sin pagar nada, se atrevieron a reclamarme. Cristian dijo que era un abuso de poder de mi parte porque, según él, la casa ya no era solo mía, sino de todos los que vivían ahí. Su mamá, por su parte, insistió en que mi actitud era mezquina y que debía aprender a compartir porque algún día yo también podría estar en una mala situación. El descaro me dejó sin palabras. Estas personas, que nunca habían movido un dedo para aportar, ahora se sentían con derecho a decirme cómo manejar mi dinero y mi casa. Pero ya no me afectaba. Ya no había espacio para la culpa o la manipulación. Solo me quedaba seguir con mi plan. Después de esa conversación, esperé unos días hasta que finalmente llegó el aviso formal de desalojo por falta de pago. Era exactamente lo que necesitaba. Si no querían irse por las buenas, tendrían que hacerlo porque legalmente ya no podrían quedarse. Cuando les mostré el documento, la casa entera explotó en gritos y reclamos. Mi mamá lloraba, mi papá me gritaba, Camila me llamaba monstruo. Pero lo único que me importaba era que, finalmente, la pesadilla estaba por terminar. La única pregunta era cuánto más resistirían antes de aceptar la realidad. Después de recibir la notificación de desalojo, la casa se convirtió en un campo de batalla. Mis padres no lo aceptaban. Camila lloraba cada día como si estuviera viviendo una tragedia griega y Cristian se comportaba como si yo fuera el villano más grande del mundo. Pero lo que más me sorprendía era que, en vez de buscar soluciones, todos se quedaban ahí, esperando que yo cambiara de opinión. El tiempo corría. El dueño del departamento me había dado un plazo de 30 días para entregar el lugar desocupado, y yo no tenía ninguna intención de perder esa oportunidad. Ya estaba buscando un sitio más pequeño para mudarme solo, pero antes de eso, necesitaba sacarlos a todos de una vez por todas. Los primeros días fueron puro drama. Mi mamá intentó convencerme de que hablara con el dueño para pedirle más tiempo, pero me negué rotundamente. Mi papá se la pasaba molesto, diciendo que mi actitud era egoísta y que no podía dejarlos en la calle. Camila, en lugar de enfrentar la realidad, se refugiaba en Cristian, quien no movió ni un dedo para buscar otro sitio donde vivir. Incluso intentaron jugar la carta de la manipulación emocional. Mi mamá se puso a empacar algunas de sus cosas y comenzó a hacerlo a propósito frente a mí, suspirando y diciendo que no sabía a dónde ir. Camila también empezó a hablar más fuerte cuando estaba cerca de mí, dejando claro lo terrible que era para una mujer embarazada vivir tanto estrés. Pero no me dejé engañar. Sabía que era puro teatro. Para presionarlos más, empecé a desarmar la casa poco a poco. Guardé mis cosas en cajas, vendí muebles que eran míos y dejé en claro que yo no me quedaría ni un minuto más cuando el plazo terminara. El mensaje era claro, o se iban por su cuenta o los echaban por la fuerza. Al ver que hablaba en serio, mis padres finalmente empezaron a moverse. Mi mamá llamó a unos familiares pidiendo ayuda, y aunque al principio les contó una versión dramática de la historia, seguramente diciéndoles que yo la había echado a la calle sin razón, al menos eso significaba que tenían un plan. Cristian, en cambio, se aferraba a la idea de que yo cambiaría de opinión en el último minuto. Pasaba los días acostado en el sillón, sin hacer nada, como si todo fuera a resolverse mágicamente. No iba a ser así. Esta vez yo tenía el control. Faltaban menos de 2 semanas para el desalojo y, aunque la casa todavía estaba llena de ellos, por primera vez en meses, sentía que la pesadilla estaba cerca de terminar. Los días seguían avanzando y el plazo para desalojar el departamento estaba cada vez más cerca. Yo ya había embalado casi todas mis cosas, dejando claro que me iría en cuanto la fecha llegara. Pero lo que me sorprendía era que, a pesar de todo, nadie más parecía estar realmente preocupado. Mis padres hablaban de la mudanza como si fuera algo lejano, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Camila y Cristian, en cambio, ni siquiera hacían el intento de buscar otro lugar donde vivir. Cuando los veía, siempre estaban acostados en el sofá, pegados a sus teléfonos, como si nada de esto los afectara. El descaro llegó a su punto máximo cuando escuché a Cristian hablar por teléfono con un amigo. Le decía que pronto tendría más espacio porque yo me iba. En ese momento, me di cuenta de algo,
Cristian realmente pensaba que, cuando me fuera, él y su familia se quedarían con el departamento. No podía creerlo. ¿De verdad ese tipo era tan caradura como para asumir que yo simplemente les dejaría mi casa? No sabía si reírme o gritar. Decidí enfrentar la situación de una vez por todas. Llamé a una reunión con todos. Les dije, con total calma, que yo me iba en menos de una semana y que esperaba que ellos también tuvieran listas sus cosas, porque el dueño del departamento vendría a hacer la inspección final. La reacción fue la esperada, escándalo total. Mi mamá volvió con su discurso de que estaba destruyendo a la familia. Mi papá intentó hacerme sentir culpable, preguntándome si de verdad quería verlo sin hogar. Camila, como siempre, rompió en llanto y dijo que esto era demasiado estrés para su embarazo. Cristian, en lugar de aceptar la realidad, se atrevió a decirme que estaba exagerando y que no tenía derecho a decidir quién se quedaba y quién no. Lo miré directamente y le dejé algo claro: el contrato estaba a mi nombre, el dueño sabía lo que estaba pasando, si no se iban por las buenas, la policía podía intervenir. Por primera vez en meses, Cristian se quedó sin palabras. Sabía que ese era el golpe final. Les había quitado cualquier esperanza de seguir aprovechándose de mí. Ahora solo quedaba ver qué harían con esa información. El tiempo se estaba acabando. La tensión en la casa era insoportable. Por primera vez, mis padres y Camila parecían realmente preocupados. Sabían que la fecha límite estaba a la vuelta de la esquina, y ahora que entendían que yo hablaba en serio, no tenían más opción que moverse. Mi mamá pasó de la manipulación emocional a la desesperación. Llamó a varios familiares para intentar que alguien los acogiera, pero no todos estaban dispuestos a hacerse cargo de una pareja desempleada con un bebé en camino. Mi papá, por su parte, trató de convencerme una última vez de negociar con el dueño del departamento para seguir ahí, pero lo ignoré por completo. Cristian y su familia, en cambio, se quedaron con los brazos cruzados hasta el último momento. Siguieron actuando como si esto no fuera con ellos, como si mágicamente todo se resolvería a su favor. No empacaron nada, no buscaron opciones para irse, nada. 2 días antes del desalojo, Cristian tuvo el descaro de preguntarme si de verdad pensaba irme y dejarlos solos con el problema. Cuando le dije que sí, que eso era exactamente lo que haría, se puso agresivo. Dijo que yo era un egoísta, que la familia se apoya, que lo estaba dejando en la calle con una mujer embarazada. Me reí en su cara. Le dije que la familia se apoya, sí, pero no se aprovecha. Que llevaban meses viviendo gratis a mi costa sin siquiera hacer el mínimo esfuerzo por salir adelante, y que ya no me importaba lo que les pasara. No tuvo nada más que decir. Sabía que tenía razón. Cuando llegó el día final, el dueño del departamento vino temprano para hacer la inspección. Yo ya tenía todas mis cosas listas y el lugar estaba vacío, excepto por ellos. Mis padres aún no habían terminado de empacar. Camila y Cristian ni siquiera habían empezado. Parecía que realmente creían que todo se resolvería en el último momento, que alguien vendría a salvarlos. Pero no fue así. El dueño fue claro: si no salían por su cuenta, tendrían que sacarlos a la fuerza. Ahí fue cuando finalmente reaccionaron. Mi mamá lloraba, Camila me miraba con odio y Cristian solo se quedó callado. Sabían que habían perdido. Los vi salir con sus maletas, sin despedirse. No sentí culpa. No sentí pena. Solo sentí alivio. Cerré la puerta por última vez, dejando atrás el peor capítulo de mi vida. Ahora sí, por fin, era libre. Cuando finalmente cerré la puerta del departamento, sentí un peso enorme salir de mis hombros. Por primera vez en meses, podía respirar en paz. No más discusiones, no más gastos injustos, no más sentirme como un extraño en mi propia casa. Era libre. Los primeros días después de la mudanza fueron extraños. Pasé de vivir en una casa llena de gente aprovechada a un departamento pequeño solo para mí. El silencio, que antes habría sido incómodo, ahora era lo más reconfortante del mundo. No volví a hablar con mi familia de inmediato. No tenía ganas. Durante demasiado tiempo, había tratado de ser el hijo comprensivo, el hermano responsable, el que siempre ayudaba sin esperar nada a cambio. Y al final, lo único que había recibido era desprecio y abuso. Pero la paz no duró demasiado. Una semana después, mi mamá me llamó. No contesté. Siguió insistiendo durante días, hasta que finalmente me envió un mensaje. Decía que estaban en casa de unos familiares, pero que la situación era difícil. Que Camila estaba muy estresada, que Cristian no encontraba trabajo y que mi papá no soportaba depender de otros.
No me pidió dinero directamente, pero el mensaje era claro, querían que los ayudara otra vez. No respondí. Ya no era mi problema. Tuve que aprender a la mala que ayudar a la familia no significa dejarse pisotear. Poco a poco, reconstruí mi vida. Aprendí a disfrutar mi espacio, mi dinero y mi tranquilidad sin sentir culpa. Me enfoqué en mi trabajo, en hacer cosas para mí, en salir con amigos sin preocuparme por la cuenta del supermercado o las facturas. A veces me preguntan si me arrepiento de haber sido tan drástico. La respuesta es no. Si no hubiera tomado esa decisión, todavía estaría atrapado en ese infierno. Y si algo aprendí de esta experiencia, es que a veces hay que cerrar puertas, aunque sea a la propia familia.